Hay un aspecto muy importante de la menopausia que es las creencias limitantes que tenemos sobre ella. Además de qué es la menopausia desde el cuerpo, representa una etapa enormemente simbólica para Ujú. la vida. ¿Qué son los estrógenos y por qué juegan un papel fundamental en la vida física y emocional de las mujeres? Yo vengo a desmitificar un poco la cuestión médica sanitaria, aunque Ajá. no Ajá. seamos todas sanitarias. Para también poder atravesar todas esas etapas y para poder romper con esos tabús y esos mitos, es muy importante siempre lo colectivo, ¿no? Podríamos A mí, decir también, Ana, que hay ujú. tantas menopausias como tantas mujeres. Aquí escuchamos, aprendemos y crecemos juntas. Bienvenida a Rollos de Mujeres. Bienvenidas y bienvenidos a otro episodio de Rollos de Mujeres Podcast, donde hablamos sin tapujos, sin filtros y con mucha empatía sobre los temas que realmente nos importan a nosotras las mujeres. Soy Ana Cruz y hoy les traigo un tema que nos afecta a todas, ya sea que estemos viviendo esta etapa de nuestra vida o que todavía no lleguemos ahí. Tienen que escuchar, mujeres. Estoy hablando de la menopausia y cómo podemos abordarla con confianza, sabiduría y sin prejuicios. Y para ello tengo a dos invitadas muy especiales, dos de las autoras del bestseller Señoras, una guía integral de la salud en la menopausia, y nos van a acompañar hoy con sus experiencias, consejos y para hablar un poquito más de este libro. Está con nosotros Adriana Camaño, sexóloga y psicóloga experta en salud de la mujer y diversidad. Ha trabajado en recursos públicos para víctimas de violencia doméstica y ha impartido estudios de género en la UCM. Y también está con nosotros Tania Manglano, es fisioterapeuta. A ver si puedo decir las palabras bien, ¿ok, Tania? Osteópata especializada en obstetricia y uroginecología. Es socia fundadora de Centro Empatía y cofundadora de la Fundación Entre Dos. Bienvenidas, ¿cómo están, chicas? Muchas gracias. Bien halladas por aquí. Encantadas de estar contigo. Desde España conectándonos, ¿verdad? Eso es, aquí estamos. Vamos a comenzar con lo básico, ¿les parece? Me gustaría escuchar de cada una de ustedes qué significa la menopausia, porque ustedes la ven desde una perspectiva médica diferente, acorde a su campo, ¿verdad? ¿Qué es la menopausia para que todas las mujeres y los hombres lo entendamos también? Pues mira, es una etapa, si nos ceñimos a la etimología, Ujú. sería la última regla, la última menstruación. En realidad, la menopausia ha estado muy poquito estudiada y todavía sigue estándolo, pero podríamos decir que lo que comúnmente conocemos son unos cambios que empiezan en perimenopausia, unos 5 años de ese fin de la última regla, y unos 5 o 10 años después, ¿no? O sea, si hablamos de climaterio, es Ujú. como todo ese periodo, esa etapa vital, que a veces puede abarcar 10 años, que conocemos como menopausia, donde el cuerpo va a sufrir unas transformaciones y la mente también, y nuestra vida, nuestra salud, porque notamos cambios, y entonces yo creo que toca hablar de esos cambios de otra manera. Entonces, es muy necesario programas como el tuyo y el libro para que el conocimiento nos lleve a vivir esta etapa donde los estrógenos disminuyen, pero pasan también muchas otras cosas con una mayor naturalidad, sin tanto miedo, sin tanto tabú, ¿no? O sea, como que Ujú. hay un aspecto muy importante de la menopausia que es las creencias limitantes que tenemos sobre ella. Ya. Nosotras también, a propósito, ¿no?, de lo que significa la menopausia, nos preguntabas, Ana, ¿qué es? ¿No? ¿Qué implica? Ujú. Pero nosotras también, a medida, ¿no?, que vamos estudiando, que vamos trabajando, que vamos acompañando, de lo que nos damos cuenta es que, además de qué es la menopausia desde el cuerpo, representa una etapa enormemente simbólica para la etapa de las mujeres, ¿no?, y para Ujú. la vida. Entonces, de ahí, a través de lo que nos pasa, llegando a esa etapa, se va aumentando otras cosas que nos pasan y que también dan significado o dan respuesta a cosas
asociadas a nuestra cultura, a nuestra Ujú, sociedad, que pasan incluso más allá de lo que entendemos que puede ser la menopausia como síntomas, ¿no? Que es un ujú, poco el marco del que siempre ujú. el marco del que partimos, ¿no? La menopausia, estos síntomas, pero ¿qué pasa con las mujeres en esa etapa de la vida? Entonces, ahí es donde partimos y aparte de hablar de lo que nos sucede a nivel físico y lo que supone para eso, lo que hacemos es también vamos deshilando y desengranando la menopausia como etapa de vida. Podríamos A decir mí, también, Ana, que hay ujú, tantas ujú. menopausias como tantas mujeres, ¿vale? Cada Mm, mujer va a vivir la menopausia un poco acorde a cosas que le estén pasando, como decía Adriana, en esas etapas. Y es importante reseñar que no todas las mujeres tienen síntomas y signos, ¿no? Que hay mujeres, como mm. muchas de las que vemos en consulta, que la tienen de una manera no significativa, dijéramos, Ujú, o ujú. no vinculadas a síntomas que requieren de acompañamiento. Algo que me encanta de este libro, señoras, y déjenme decirles, chicas, me cayó del cielo en la etapa donde más lo necesitaba y yo sé que todavía estoy, y esto me lo dijo mi ginecóloga, pero apenas en enero tuve esa conversación con ella. He sentido esto y esto, y mi ginecóloga me dice, es que estás muy joven para ello. Y me encanta que lo digas, Tania, porque cada mujer somos diferente y empezamos a vivirlo diferente. Tengo apenas 42 años, pero se los juro que he tenido esos calores, se me borra el cerebro, se me olvidan cosas, los cambios de humor. He empezado a sentir tantas cosas que yo no lo podía explicar de ninguna otra manera. Y ahorita ustedes nos van a hablar de los síntomas, ¿verdad? Como el peso, etcétera. Pero me encanta que este libro no solamente está escrito por 4 profesionales en diferentes campos que afectan y que ayudan a la mujer, ¿verdad? Pero este libro, además de proveernos muchísima información, también cuentan las experiencias de tantísimas mujeres que han pasado por sus consultorios. Pero yo nunca había visto un libro escrito por 4 expertas. ¿Cómo le hicieron para juntarse y tomar esta decisión? Fue, bueno, hubo una propuesta, ¿no? Respecto Ujú, a poder escribir desde una perspectiva de salud integral, que también es la respuesta un poco de cómo, cómo funcionamos y cómo trabajamos. Nosotras somos ujú, profesionales de un centro, de una cooperativa sanitaria, y esa cooperativa sanitaria nos une en varias perspectivas de trabajo, ¿no? Y lo que es fundamental es nuestro trabajo integral. Entonces no entendemos hablar de un aspecto de salud sin esa mirada integral, ¿no? ujú. Y la unidad de menopausia se creó, Tania, tú sabes mejor el dato, ¿no? Se creó ya hace varios años, bueno, Hace hacía ya 4 años, sí, que el libro salió hacía en España hace 2, en el 2023, pero hace 4 años. Y sí que éramos muy conscientes de que la menopausia estaba todavía en el armario, que la manera de hablar de ella, de tratarla, era diferente, que necesitaba de algunas connotaciones, y ahí concretamente Elena, la nutricionista, sí que lo vio clarísimo, ¿no? De que tenía que ser uno de los temas principales, uno de los que teníamos que manejar, y vimos precisamente la necesidad de hablar de eso, ¿no? Y sobre todo también de que fuese el libro lo que nos permite es hacer prevención y que no caiga todo en la parte clínica o efectivamente que vayamos ya desde la sintomatología, sino que lo que nos permite Ujú. es abrir también el campo relacionado con cómo podemos cuidarnos independientemente de que haya síntomas, ¿no? Un poco también desde ese modelo. Entonces la verdad que lo tuvimos bastante claro a la hora de hablar de menopausia, porque veíamos esa necesidad y veíamos también ese espacio y esa demanda también. Ha sido una experiencia muy rica y yo creo que ha sido muy singular porque cada una ha escrito de las partes que conoce más, pero han sido Ujú. también reuniones de pensar en relación. Entonces, aunque Elena Pérez del Estal, que es la nutricionista, es la que lo ha coordinado y luego le ha dado una forma, sí que cada una habla de lo que sabe, pero hay mucho pensamiento generado de manera colectiva en esas horas de reunión, de la experiencia de cada una, de traer también la experiencia de las mujeres en consulta, más una reflexión que escuchando a otra compañera, pues a ti se te ocurre y ahí vamos ahí como tirando del hilo. Yo creo que esa es una de las claves por las que el libro es fresco. La gente dice, hay veces que
se hace muy didáctico, te lo puedes leer con varias lecturas, de diferentes maneras, y yo creo que es por cómo está escrito. Sí, a mí me está encantando, estoy a la mitad, pero me está encantando y les cuento que hace un poco más de 4 años que comencé este podcast Rollos de Mujeres, recuerdo que estaba en el proceso de comprar una casa y mi agente de bienes raíces me dijo, deberías de hablar de la menopausia. Les debo confesar también que como estaba más joven, no pensé que fuera un tema que me importara, que yo necesitara. No me sentí relacionada con ese tema y mi primera reacción fue, qué hueva, así como que todavía no, no me interesa llegar ahí. Pero dijo algo, Cindy, que marcó mi vida y me dejó pensando, y desde ese entonces comencé a educarme sobre este tema. Dijo, a mí me costó mi matrimonio. Y yo dije, ¿qué pudo haber sido tan grave? ¿Qué tan grave la pudo haber pasado que le costó su matrimonio? Y por eso me gustaría que ustedes nos contaran cuáles son esos síntomas que pasa uno de mujer durante la menopausia, porque para llegar a ese punto de parteaguas de la vida de una mujer, me imagino, y lo peor, y ella me lo dijo, lo viví sola. Nadie me comprendió, ni mi esposo, ni mis hijos. ¿Cuáles son esos síntomas, Tania y Adriana, que para que nosotras, las que comencemos a pasar por eso o las que todavía estén más jóvenes, se comiencen a preparar y a educar? Pues mira, yo te diría que es una etapa de cambios y que es muy importante no pensar que los cambios que han tenido otras van a ser los míos. Aunque Ujú, sí que es tipo conocerse, hablar con otras, pero es como no hacer de la menopausia un cajón desastre de me va a pasar esto, esto, esto y esto, ¿no? Porque te lo decía también que lo más importante a esto que nos cuentas tú, nos compartes, es que hay mucho desconocimiento. Entonces, ujú, en España tenemos la experiencia de que hay hombres y hay hijos que se han leído el libro o lo han regalado ujú, o nos dicen cómo le está ayudando a mi pareja transitar de otra manera diferente y os lo agradezco. Porque lo que sí que es curioso es que somos más de la mitad de la humanidad y de esto no se sabe. Y claro, lo que no se ujú. sabe, como es una etapa donde tú estás como naciendo otra vez, no te reconoces. Si no te reconoces tú, ¿cómo te van a reconocer los tuyos? Si no sabes lo que te Sí. está pasando y no se hablan de esos cambios, ¿cómo vas a poder compartir lo que te está pasando? Entonces, eso genera como mucho aislamiento o puede generarlo, mucha incompresión. Y a mí lo que me hace alucinante es que algo que si vamos a estar desde los 50 hasta los 80 con una calidad de vida atravesando tantas mujeres, no sea de interés público y notorio, o sea, que sea una cosa Ujú, que solo nos compete a nosotras a medicalizarlo o a farmacologizarlo, que bueno, Ujú. pues ujú, sí, pero es verdad lo que también estás expresando, que muchas mujeres que vemos en consulta que no sabían que esto iba a llegar porque su mamá no se lo habían hablado, no había conocimiento, no lo habían hablado entre amigas, piensan o que se están volviendo locas Ujú. ujú, o no tienen unos recursos físicos y psíquicos para ponerle palabras a lo que están viviendo, ¿no? Este sentimiento de ¿qué me está pasando? Que o no me concentro, o tengo neblina mental, o lo que me nutría no me nutre, o tengo altibajos emocionales, o tengo como una sensación de duelo, que puede no tenerla, pero que a veces, pues en algunas mujeres es frecuente, ¿no? Y importante también destacar, ahora que muchas veces cosas que le achacamos a la menopausia, Ana, son debidas a otras cosas, porque esto Ujú. ujú, de verdad sí que lo vemos, ¿no? Mujeres con falta de líbido y no es un problema de la menopausia, o mujeres con dolores articulares y no es un problema de la menopausia, o mujeres tratadas con psicofármacos, que no es un problema como tal de la etapa, ¿vale? O sea que encontramos que ante el desconocimiento médico y social, nosotras nos encontramos en un aislamiento y eso es lo que hace que muchas veces se acabe patologizando. Ujú. ujú. Mm.
Mm. Y lo que dice, vamos, Tania lo ha explicado fenomenal, ¿no? Y yo, de alguna manera, lo que sí veo es como, como algunos ítems, ¿no? Como algunos tips, que es falta de referentes, es decir, que no se habla, esa parte de tabú. El otro día también decía otra profesional, ¿no? Que la menopausia tiene más de 100 síntomas, que decir eso, o decir, es que en la menopausia nos pasan más de 100 cosas, ¿no? Tiene mucho que ver con que es que la menopausia es, de nuevo, reiterar esa idea de que hay tantas como mujeres. Y luego otra cosa también que mencionaba, que es importante y enlazado también con qué es la menopausia, tiene mucho que ver con una oportunidad, y también esas oportunidades a veces vienen desde la pérdida, ¿no? Desde hay cosas en la vida que ya no me valen, hay cosas en la vida que ya no están. Y por tanto, por una cuestión casi de tiempo, y también porque hay un claro momento de pérdida de fertilidad, ahí se pueden iniciar algunos duelos. Repetimos, no todas, pero sí que se pueden iniciar algunos duelos, que tiene que ver, bueno, pues con un proceso natural de transitar el desierto, de transitar las pérdidas. ¿Qué sucede cuando no se da espacio a esos duelos? ¿Qué sucede cuando no tiene un lugar en el mundo, cuando no sabemos qué nos está pasando, cuando las personas que nos acompañan en la vida también no pueden acompañar esos cambios? No suceden, que aparece como, cuando los duelos no son acompañados, puede aparecer una experiencia traumática, ¿no? Es estar completamente desubicada, no saber qué sucede, luchar contra eso, y ahí sí aparece un problema, ¿no? Una pérdida enorme de identidad, no saber qué me sucede, no saber hacia dónde voy, no poder acoplar esos cambios respecto a mi vivencia. Entonces, como explicaba fenomenal Tania, claro, la menopausia, el síntoma es la punta del iceberg, y de ahí pueden surgir otras cosas: líbido, relaciones difíciles, crisis con el trabajo y con una misma también. Imagínate, Ana, que uno de los síntomas más extendidos es la disminución de la libido, y nosotras vemos en consulta que esto no es una realidad, que en Oh, muchas Oh, mujeres hay un aumento. ¿en Entonces, ¿en serio? serio? en serio, o sea, yo estoy pensando en todas las pacientes que he tenido la semana pasada, que me decían, pero esto, ¿no? Hay mujeres que van a conectar más con una época casi como de la adolescencia. Hay una neuropsiquiatra estadounidense que habla mucho de las conexiones entre adolescencia, embarazo y menopausia, ¿no? Entonces, tú de repente te conectas a la vida, sabes que ya, y a veces hay gente pues que el sexo, un cambio de pareja, una separación le da mucha energía. Hay mujeres que se vuelven empresarias, hay mujeres que hacen un cambio laboral potente, y de esto no se habla. O sea, incluso de lo de la libido habría que ver cuántas son, porque tienen una tiroides baja, porque tienen unos horarios de Mm. trabajo infernales, porque no tienen una cierta calidad de vida que tiene que ver más con el descanso, el ejercicio y encontrarse autónomas y saludables, que con la propia menopausia per se. Y yo quería también Sí. añadir, escuchando a Tania, que Ajá. también, sobre todo con el tema de la sexualidad, que hay tantísimo, es un melón tan grande para todas las mujeres en todas las etapas. En la menopausia ya es, claro, a veces puede resultar hasta un refugio, porque eso sí que son uno de los mitos, ¿no? Se va la libido, entonces como se me va la libido, o a mí ya me han dicho que, o sea, yo ya no tengo que seguir teniendo estas relaciones que no me satisfacen. Pero es que, claro, las relaciones sexuales con una pareja con la que hemos estado muchísimo tiempo, ahí hay mucho que evaluar. Una cosa es que tengas falta de deseo o líbido, y otra cosa es que la energía sexual haya cambiado y sea otra. A lo mejor yo no tengo energía sexual para con mi pareja de hace 20 años o de hace 10 o de hace 5, pero sí lo tengo para conmigo misma, para una nueva relación, para incluso sin llegar a ser una relación activa, ¿no? Entonces, también me parece interesante poder revisar esos términos, ¿no? Líbido, deseo, energía sexual y deseo sexual. ¿Qué pasa ahí? Entonces, ahí hay que hacer una evaluación muy concreta y bueno, me parece un temazo para la vida de las mujeres Sí. posteriormente. Me encanta porque literal ustedes están quitándome todas esas telarañas que yo tenía en mis pensamientos sobre la menopausia. Vemos la menopausia como, Dios mío, ya se acabó mi vida, viene lo más terrible, voy a estar tirada en cama con muchísimos síntomas, ya no voy a tener líbido, pero es verdad, o sea,
¿cómo podemos culpar a simplemente una etapa de nuestra vida cuando a lo mejor no estamos trabajando con nuestra pareja y hacernos responsables, ¿verdad? O sea, no escudar todo o colgarle todos los milagritos, como decimos las mexicanas, a la pobre menopausia cuando también nosotros tal vez no nos estamos ejercitando, tenemos sobrepeso, no estamos comiendo saludable. Como tú lo dijiste, Adriana, a lo mejor tenemos un trabajo súper estresante. Me encanta que nos estén abriendo los ojos y no satanizar la menopausia y aclarar todos estos mitos. Se habla mucho de la osteoporosis también y se habla mucho de que la mujer necesitamos ejercicio, pero más allá de cardio, trabajar nuestro músculo. ¿Qué sucede durante esta etapa de nuestra vida? Que tenemos que poner atención a trabajar nuestro músculo, desarrollar músculo. ¿Y qué es esto de la osteoporosis o por qué tenemos que estar pendiente de ello? Pues has dado con una clave fundamental para la autonomía. Es imprescindible trabajar fuerza y si Ujú, podemos ujú, empezar un poquito antes, mejor. Con la llegada del climaterio y la menopausia, lo que va a pasar es que se pierde masa muscular, le llamamos sarcopenia, ujú, y también el estrógeno ayuda a fijar el calcio en los huesos, ¿no? Que también la vitamina D será ujú, algo ujú, clave, importante, según caminamos hacia nuestra madurez. Se ha demostrado y tiene muchísima evidencia científica que solo el trabajo de fuerza, que no tiene nada que ver con verse musculosa, pero sí hacer un entrenamiento funcional donde se ujú, trabaje con ujú, peso, va a proporcionarnos un sostén para los huesos y va a ayudar a prevenir esta osteoporosis. ujú, Y además es importante empezar a trabajar antes para esta pérdida de masa muscular que se va a ir dando de manera fisiológica, ujú, poderla ujú, contrarrestar. Hoy en día ujú, sabemos que además el ejercicio está súper asociado a menor riesgo cognitivo. A las mujeres no nos importa vivir solo más, sino mejor. ujú, ujú, Entonces, es muy antidepresivo. El ejercicio tú empiezas a entrenar por distintas cosas. Una por que no se le caigan encima esos 10 kilos que luego no se le tienen por qué caer, pero que le han dicho que va a pasar con la menopausia. Otra empieza a entrenar porque ha leído que ayuda con los sofocos o los síntomas vasomotores y que es súper importante. Otra porque vienen a sus mujeres mayores de la familia muy dobladitas o con muchas fracturas de repetición, le tienen ujú, miedo y empiezan a entrenar. ujú, ujú. Pero luego cuando avanzas te das cuenta que la fuerza tiene que ver también con mucho más allá que el entrenamiento físico per se, ¿no? Que tiene que ver algo que te conecta con sentirte capaz. Ahora, se habla mucho de este término y lo he también visto varias veces aquí en el libro, estrógeno, y para aquellas que somos, hagan de cuenta que no tenemos ni idea de dónde le estamos entrando, qué hormonas hay en nuestro cuerpo, ¿podrían explicarnos qué son los estrógenos y por qué juegan un papel fundamental en la vida física y emocional de las mujeres? Bueno, es una hormona que nos permite ser cíclicas en Ujú, ujú, conjunción con la progesterona. Nosotras tenemos un cuerpo metabólico que tiene que ver con lo físico y lo psíquico en algunas etapas. En otras ujú, ujú, etapas de nuestra vida estamos de una manera y cuando la menstruación se va retirando, pues esta caída de estrógenos va a tener unos cambios en ujú, nuestro ujú, organismo, vividos de una manera muy diferente, como comentábamos antes, dependiendo de las mujeres y dependiendo de la... Y en realidad yo vengo a desmitificar un poco la cuestión médica sanitaria, Ajá. aunque ajá. seamos todas sanitarias, porque vemos mujeres con mucha caída de estrógenos que lo viven muy bien y Mm, otras que se les va retirando poquito a poquito, poquito a poquito y lo viven muy mal. Porque si tenemos en cuenta una noción biopsicosocial, que no somos solo hormona, por así decirlo, es Ujú. ujú, importante tener en cuenta que esta retirada del estrógeno, claro que va a provocar unos cambios, pero la vivencia de cómo vivamos esto, tengamos ujú, síntomas o ujú, no, depende un poco del contexto social, de mi trabajo personal
y de otra serie de factores, porque la cultura, en cómo en diferentes sociedades se vive la menopausia, afecta muchísimo. O sea, hay en Ujú, ujú. culturas donde la mujer da un paso al frente, pasa un umbral de sabiduría y pasa en el consejo de anciana, y es una cosa que hasta que desea, anhela, va a subir un estatus social. Ujú, En ujú. sociedades donde nos enseña desde muy chiquititas a odiar nuestro cuerpo, a no reconocernos, la madurez y la vejez están muy catalogadas negativamente, que pasamos a ser invisibles, esto también va a estar asociado a cómo vivamos esta etapa, ¿no? Hablando de la parte psicológica, Adriana, ayúdanos a desmiticar este concepto de que la mujer llegando a la etapa de la menopausia, literal, o servimos solamente para ser abuelas, se acabaron nuestros sueños y también que físicamente estamos en decaída. Yo he escuchado y ustedes ahorita lo están mencionando que puede ser una oportunidad maravillosa, pero por favor, dinos a todas las mujeres que están escuchando, ¿por qué no deberían de tener miedo a llegar a la menopausia y por qué deberían emocionarse de llegar a esta etapa desde un punto psicológico e inclusive sexual? Mm, Es un poco también en la línea en la que estamos hablando, ¿no? Y en la línea también Ujú, de lo que tiene que ver no solamente la menopausia desde una perspectiva individual, sino también desde una ujú, perspectiva colectiva, ¿no? Cuando estamos ujú, hablando de qué nos pasa a las mujeres, uno de los mayores pesos que tenemos que sostener tiene que ver con la belleza y una belleza asociada sobre todo a la delgadez, ujú. ¿no? Estamos hablando de que de que Sí. muchas, desde luego la sociedad occidental es enormemente gordofóbica y siempre se entiende que la gordofobia que puede ser como algo feo o algo fuera de salud. Independientemente de cómo es Ujú, nuestro cuerpo, pues podemos estar más o menos saludables. Entonces, el mito de la belleza es uno de los más fuertes a sostenerse. El otro día también leía que se necesitan 3 generaciones para dejar de sentirnos bajo la losa y dejar de sentirnos valoradas por todo lo que tiene que ver con la belleza. Entonces, tenemos Wow. algo pendiente que es también resignificar qué entendemos por bello, ¿no? Entonces, lo que en un ujú, principio puede ser una losa, por una parte, es interesante poner la mirada mucho más allá de la belleza, tal y como nos lo ha enseñado nuestra cultura, y también incluso puede ser un momento de desprendernos de la losa de ser bellas y que nos juzguen por eso, ¿no? Es decir, ujú, si nosotras tenemos la capacidad de poder poner nuestro valor en otros aspectos, y esto está asociado también a la sabiduría, y esto además lo Ujú. digo en nombre de una mujer a la que admiro muchísimo, ¿no? Que es paciente mía, que ella decía, es que yo llegué aquí y, o sea, cuando yo llegué a la menopausia, más que a la menopausia, cuando yo llegué ya a una etapa donde me identificaban como una mujer mayor, una de las mayores ujú, liberaciones fue que tuve que dejar de cargar con eso, ¿no? Entonces ya me empezaron a valorar por otras cosas. Y una de las cosas por las cuales se valora más las diferentes etapas, las etapas más ancianas, tiene que ver con la sabiduría, ¿no? Que seamos ujú, valoradas por ahí, pero no solamente de nuevo, ¿no? Un ojo para afuera y un ojo para adentro, un ojo para hacer el análisis social, pero también para que nosotras lo tengamos que interiorizar, que es que yo me ujú, pueda sentir liberada de que ese sea el peso por el cual yo sea valorada, ¿no? Entonces eso me parece muy, ujú, muy potente, hacer un análisis crítico de nuestra cultura, de nuestra sociedad, de a dónde nos llevamos, qué cosas nos quedamos, qué cosas tienen que ver con la presión y luego ver qué podemos hacer con eso, ¿no? Y luego, por sí. supuesto, haciendo siempre un análisis de en qué momento estoy, cómo me encuentro y luego para también poder atravesar todas esas etapas y para poder romper con esos tabús y esos mitos es muy importante siempre lo colectivo, ¿no? Entonces, de manera individual somos mucho más vulnerables, pero si de repente nos juntamos un grupo de amigas, un grupo de familia y podemos empezar a hablar de las situaciones que nos estamos transitando, ahí viene esa costumbre tan ancestral que es
la de pasarnos información, ¿no? ¿Qué ha implicado? ¿En qué momento estamos? ¿Cuáles son esos retos? Y hacerlo de manera colectiva ayuda muchísimo a no aislarnos y por tanto también tenemos mucha más fuerza. Y eso nos va a ayudar muchísimo a nuestro sistema, a nuestra salud emocional, ¿no? Y a poder transitar por esto. A mí me parece fundamental que nos interroguemos en 4 aspectos, ¿no? En 4 aspectos que nos ayudan muchísimo a escucharnos y a saber cómo está, ¿no? A escuchar nuestro cuerpo, a escucharnos a nosotras mismas, a escuchar nuestras necesidades y escuchar esa vida cotidiana, las necesidades que tienen que ver con todas esas variables que nos atraviesan. Si hacemos esa escucha activa y honesta de dónde estamos, probablemente ahí encontremos algunas claves que nos ayuden a entender cómo nos encontramos más allá de esos estigmas más sociales y de la presión social, ¿no? Que ahí tenemos ese gran reto, poder ir un poquito más ligeras del que nos dicen, sabiendo que ahí también forma parte de de colectivizarnos la memoria de las mujeres, ¿no? Y hay esa idea de poder hablarnos todas y de eso colectivo ya hacerlo un poquito más extensivo. Y Sí, Ana, mira sí. también en lo que tú decías, nos encontramos con mujeres de 35 o 40 años, lejos de la menopausia, que llegan a la consulta aterradas. ¿Cuál es el Esa motivo? fui yo. ¿Cuál es el motivo, no? Le llaman el desmorone, el Sí, acabose. sí. Esto va vinculado un poco a lo que hablábamos del paradigma de la medicina patriarcal y un poquito también farmacológica, que nos ve como industria, como fuente Ujú, de nicho de mercado. Entonces, estas creencias limitantes las integramos. Un poco lo que proponemos en el libro es, ¿y si imaginamos cómo queremos vivirla? ¿Y si creamos entre todas otro paradigma? ¿Y si vemos qué hay de verdad y qué no hay de verdad? ¿Y si en vez de que nos cuenten desde fuera cómo esas etapas aprendemos de esta memoria de mujeres, de este saber colectivo, de esta sabiduría grupal que también decía Adriana, ¿no? Porque cuando perdemos los referentes, los vamos a buscar fuera y a veces esos referentes no son los que estamos necesitando ujú. porque asociado a menopausia, a madurez, a vejez, está todo un sistema patriarcal Sí, y sí. queramos o no, está operando sobre la mirada hacia nosotras mismas y hacia nuestras etapas. Entonces, muy importante entre todas ir cambiando a otro paradigma, porque a lo mejor una mujer en menopausia, yo te lo digo porque yo llevo 2 años ya, Ujú. y estoy Ujú. mejor que en toda mi vida. O sea, a lo ¿En mejor una ¿En mujer, serio? muchas Qué mujeres padre. menopáusicas son un ejemplo para otra manera de vivir en muchas cosas, en muchos aspectos. Y hay unas cosas que se pierden, pero hay muchísimas que se ganan. O a lo Ujú, mejor entre ujú. todas, a través de podcasts, de libros, de programas de radio, podemos hacer una... como si fuera un baúl de ganancias, ¿no? O sea, tú Sí, imagínate que sí. te juntas con 100 mujeres o con 20 o con 6. ¿Qué perdiste? Que está bien a reconocerlo, pero ¿qué ganaste? ¿Qué te Ujú. trajo de Ujú. bueno, ¿no? Yo creo que ese imaginarnos, crear y atrevernos nos ayudaría mucho a transitarla de otra manera. Yo amo la idea de que gente como ustedes sea escuchada aquí en Estados Unidos y tengo que hablar desde mi propia experiencia, desde donde vivo y cómo vivimos las mujeres, la medicina, nuestra atención física, nuestra atención mental, porque creo que tenemos una cultura del curita, de la solución rápida y del medicamento. Y esto no es un secreto para nadie, o sea, en Estados Unidos, y hablo de aquí porque es donde vivo, ¿verdad? Y como lo he experimentado con mi propia familia y yo misma, tenemos algún síntoma de lo que sea, puede ser de lo que sea, y ya nos están medicando. En lo personal, porque vengo de México, venimos de una cultura más natural, más salir a correr, platicar, abrazarnos. El abrazo, ¿cuánto cura? Y tengo que confesarles, y me encanta que le dijeron ahorita, las que somos de 40 llegamos todas asustadas y todos los síntomas que tenemos ya le echamos la culpa a la menopausia y la pobre menopausia todavía ni la nariz asoma. Pero en enero que visito a mi doctora, lo primero que me dice, porque fui con estos síntomas, tengo sobrepeso y no he podido bajar de peso, tengo como 35 libras encima comparada de mis 30.
y pues el líbido me ha bajado, se me olvidan cosas, me pongo de mal humor, pero lo primero que me empiezan a querer dar sí fueron medicamentos. Inclusive me ofrecieron la opción. Me imagino que lo han escuchado ustedes allá en España, pero aquí en Estados Unidos es el pan de todos los días ya para toda mujer para bajar de peso, que son estas inyecciones de Ozempic. Fue lo primero, sí, fue lo primero que me dijeron. Y tal vez en un momento de desesperación hubiera dicho que sí a todo, pero lo que tú también comentabas, Adriana, tuve que tener esa plática honesta conmigo misma y dije, a ver, Ana, ¿por qué tienes sobrepeso? ¿Cuándo fue la última vez que hice ejercicio? Los humores, claro, tengo un hijo de 15 y tengo uno de 3. O sea, obviamente mi vida es un caos ahorita, trabajo, no me estoy alimentando bien, no hago ejercicio. Todas estas cosas que amo lo que ustedes están diciendo ahorita, que tenemos que introspectar antes de correr a las soluciones rápidas y actuar sin conocimiento y sin educación y echarle la culpa a la menopausia. Pero también tengo que darles el crédito a todas las mujeres que vivimos aquí en Estados Unidos y de habla hispana, que no tenemos acceso a tanta de esta información y los profesionales en los que confiamos, pues nos recetan las salidas rápidas. ¿Qué tenemos que hacer nosotras como mujeres y como varones también que quieren ver a sus esposas contentas y realizándose, como hijos también? Porque como lo mencionaron anteriormente, o sea, ay mamá, ya empezaste de neurótica. Y peor se siente uno. ¿Qué tenemos que hacer como sociedad, incluyendo a los hombres en este tema de la menopausia? Y que las de 40 no nos asustemos tan rápido por todo este bombardeo falso de información que recibimos. Claro, claro, yo voy a mencionar dos inmensos paradigmas, ¿no? Uno, mucho ojo con el capitalismo, que es de lo que me estás hablando, Sí. farmacéutica, rápido para seguir produciendo, estrés, agenda, educación. Un capitalismo cada vez más neurótico, porque cada vez existen más presiones, incluso desde lo que tenemos que hacer, ¿no? Me recuerdan todos esos vídeos de TikTok de eres madre de 5 y emprendedora y tal, pues te voy a dar la clave para seguir produciendo, ¿no? Entonces hay algo que es subversivo, ¿no? Y hay algo que es contracorriente, ¿no? Entonces, a mí me parece que tenemos que entender todo lo que nos está sucediendo, también haciendo un análisis de nuevo, ¿no? De cuál es nuestra sociedad y hacia dónde vamos y en la menopausia y en muchísimas cosas, ¿no? Cómo nos interpela. Y luego también ¿qué nos ha salvado? ¿Cuáles han sido los refugios? ¿Dónde podemos encontrar esos espacios de conocimiento? Y ahí nombraría el feminismo. Es que el feminismo nos ha enseñado muchísimo, ¿no? Y el feminismo ha sido el gran movimiento en contra de ese capitalismo donde hay constantes tensiones, porque lo que nos dice es, funciona de otra manera, apóyate en otras mujeres, baja el ritmo, cuídate cuidando, ¿no? Que no sean solamente límites individuales. Entonces, claro, al final lo que sí nos encontramos es también ante una tensión propia, ¿no? De nuevo, como mirando a la sociedad, ¿qué hago? ¿Sigo en este sistema o hay alguna lanza que pueda romper? Decía Nietzsche algo así como una mujer en una esquina de negro y callada siempre resultará elegante. Fíjate, ¿no? Que al final eso lo que implica es también como es como una mujer ahí callada, que no se ve, que no hace ruido, entonces esa va a ser bienvenida. Entonces, desde ahí, precisamente, romper lanzas es lo que a veces puede resultar un poco incómodo. Por eso nosotras también, otro de los conceptos que manejamos es el de entender la salud como desde una perspectiva biopsicosociopolítica. Y me parece importante también hablar de esa parte política de la salud, ¿no? Porque hay cosas que van mucho más allá de nuestra concepción individual, incluso de la concepción de los grupos, que tiene que ver con el aspecto político, ¿no? Y ahí tenemos que ir viendo, bueno, cuáles pueden ser las militancias, qué lugares tenemos que habitar, de qué lugares nos tenemos que ir. Entonces, bueno, estamos hablando de del gran monstruo, ¿no? Del sistema. Y bueno, esas son algunas, ¿no? De las situaciones
situaciones que nos encontramos y las que tenemos que revisar, sobre todo también para no cargar con pesos que no son nuestros, ¿no? Y patologizarlos. Ese punto de, es que no lo he hecho, entonces no llego, entonces soy peor. Y por tanto aparece una patología y una autoestima muchísimo más baja, cuando es un sistema ahí que nos quiere, pues eso, ¿no? Calladitas y elegantes, pero calladitas invisibles. Aquí también en España se llevó por parte de algunas diputadas el libro y la menopausia al Congreso y parece que las cosas de mujeres no fueran cosas universales. Y yo creo que nuestro bienestar tiene que atañer a toda la sociedad. Por eso no es una cosa que solo nosotras entendamos, solo nosotras imaginemos, sino que tiene que haber investigación biomédica puesta a nuestro favor. Porque lo que es importante también meter aquí el placer como una fuente de salud, ¿no? O sea, un poco Adrián hacía el análisis, pero nosotras sabemos que una mujer que conecta con mucho placer, mucho más allá de la genitalidad o del placer sexual, y que va cultivando esos placeres y se nutre, es una mujer que va a enfermar menos. Pero para eso, otra parte de la sociedad se tiene que hacer cargo de tantos cuidados que asumimos para que nosotras nos podamos cuidar. ¿Qué pasa en menopausia? Que muchas mujeres, que los hijos e hijas se van de casa, deciden que es como un momento, una oportunidad para empezarse a cuidar. El cuerpo te pide ya, estás en otra etapa, has estado en crianza, te pide también, bueno, pues estar más pendiente de ti y estar, o sea, la biología también tiene ahí esa cosa que a veces nos acompaña, ¿no? O sea, yo creo que es una cuestión social porque hay que visibilizar la sobrecarga importantísima que tenemos. Si ahora también tenemos como deber ponernos a hacer ejercicio, llegar estupendas y, yo qué sé, a ser la superwoman, quitémonos de esta carga, pero con toda realidad busquemos otras fuentes de salud que vayan a través de nuestro bienestar, el placer y la prevención, que no sean medicamentosas. Vivimos una sociedad que no queremos nada de conexión con la dificultad, con el dolor, con los procesos a veces que son fisiológicos pero que implican un cambio. Es como que hay una resistencia al cambio. Cuando la vida es totalmente impermanencia, todo está cambiando, nosotras vamos cambiando, por suerte. No soy la misma con 20 que con 30, que con 40, que con 50, que con 60, pero sí que dejar de vivir o dimitir del placer de nuestra vida y de nuestra potencialidad con 50, cuando probablemente la mayoría lleguemos a unos 80 con calidad de vida, es como una locura, porque si te imaginas tus 30 años siguientes de vida que solo van a ser, entre comillas, como esperar la muerte, la decadencia y la enfermedad, apaga y vámonos, porque nos han educado también para otra cosa, para ser mujeres que están en el mundo con agencia, ¿no? O sea, que quieren llevar a cabo sus deseos y quieren llevar a cabo su propósito de vida mucho más allá o a la vez o también con la maternidad, pero que eso es una etapa y ahora pues proyectarnos y acompañarnos y vernos va a tener que encontrar, llegamos muchas mujeres a esta etapa y no hay como un discurso en el que entremos. Es que además son todo como que casi todo en la vida son ciclos, ¿no? De repente llega ese ciclo y todo lo que pasa es como que no, para pararlo, ¿no? Como se para aquí no puede continuar el ciclo, que no se note, que no aparezca, que no esté. Y ahí es donde nos encontramos con esos bloqueos, ¿no? Porque es un ciclo, un cambio de etapa y a partir de ahí tenemos que poder seguir avanzando. Todo esta sobremedicalización es que esto no esté sucediendo, ¿no? Que esto no, como pasar por la vida y que esto no esté. Y eso no pasa en ninguna otra etapa, pasa especialmente en la etapa de menopausia y en ese ritual de cosas que van cambiando. Desde luego, muchas veces, y ahí sí que veo una clara conexión con la sabiduría, porque en la menopausia, pues a veces todavía no sabemos lo que queremos, ¿no? Pues dependerá de muchas cosas, pero lo que sí vamos teniendo más claro es lo que no queremos y que tiene que ver con el paso de la vida. Y saber lo que no queremos es
o sea, genera un bienestar enorme, ¿no? Para no volver ahí, es enormemente liberador. Y desde ahí sí que podemos tener realmente una conexión muy, muy fuerte con la sabiduría y con una etapa de cambio desde cosas que ya no quiero volver, porque es que ya no soy la misma y eso está bien. Es importante también lo que dice que en contextos laborales muy masculinizados las mujeres toman más terapia hormonal sustitutiva, mujeres vinculadas a ser actrices o a medios de comunicación también, porque desde el mínimo sofoco, si es que lo tienen, o insomnio o algún pues síntoma, no se lo pueden permitir y entonces te dicen, yo sé que esta no es la solución, pero ahora mismo voy a tomar esto hasta que yo pueda estar lo suficientemente tranquila para gestionarlo de otra manera. La única cosa que le decimos en consulta, porque para nosotras el libre albedrío es muy importante, pros y contras, pero muy importante también saber que no estás parando nada, estás posponiendo. Y como es una cosa química, cuando tú vas viviendo los cambios de manera paulatina, no es lo mismo que si en tu cerebro se hace una fantasía que tengas 52, 54, 57, que no estés en menopausia y luego cuando te quiten la terapia hormonal sustitutiva, que no la puedes tomar de por vida, los síntomas ahí te van a venir como, bueno, pues en una menopausia iatrogénica, que pasa a veces cada vez más, por desgracia, con mujeres con cáncer, con menopausias inducidas hormonalmente con 40 y pocos años, que no es lo mismo para nada que en un proceso natural, ¿no? Entonces, no nos engañemos, busquemos información, busquemos también profesionales con perspectiva de género que nos puedan una visión un poco integrativa y que nos puedan dar pros y contras. Nosotras escribimos un poco el libro, de todas formas, para caminar hacia la autosuficiencia en el sentido de no necesitar tanto al profesional sanitario y a través de la información y de algunas claves saber cómo puedo transitar esta etapa e ir preparándola con mucha más soltura, con mucha más información y con mucha más tranquilidad. Me encanta, me leíste la mente, Tania. Justo te iba a preguntar qué opinan de los tratamientos hormonales y me leíste la mente porque sí, es otra de las soluciones rápidas que luego nos traen a la mesa aquí, un tratamiento hormonal, etcétera. Pero sí, si nos ponemos a pensar, seguimos queriendo rechazar todo lo natural, desde sentir miedo, sentir tristeza, porque pensamos que la línea de la vida tiene que ser así, plana en emociones, y una vez que o nos sentimos cabizbajos o nos sentimos tristes, luego queremos acudir a una solución rápida, o nos sale una arruga o no estamos desempeñándonos igual en el trabajo y todo queremos como darnos boost falsos para seguir siendo esa persona que éramos a los 20 o que éramos a los 30. Seguimos como aterradas, ¿verdad? A envejecer cuando, como ustedes ya lo han mencionado, puede ser una de las etapas que vivamos mejor porque hay más sabiduría. Y eso también es algo que yo aprendí, que cuando somos jóvenes no tendemos a escuchar a las mujeres de mayor edad porque pensamos que no nos compete todavía lo que ellas puedan estar viviendo, pensando, pero es de las mujeres que podemos absorber las cosas más sabias de esta vida. Si pudieran ustedes darnos 3 consejos cada una de cómo podemos enfrentar esta etapa, este cambio de la vida de la forma más llevadera, más sana, ¿cuáles serían esos 3 consejos? Y puede ser desde algo físico, algo emocional, alguna actividad, algún ejercicio que ustedes crean que es indispensable que toda mujer tengamos en cuenta para atravesar. Yo voy a hablar desde los 40, porque creo que a los 40 es cuando nos hacemos conscientes de que algo va a pasar pronto, ¿verdad? Ya sea en 5 años, en 6 años, en 7 años, pero siento que una vez que uno brinca ese año simbólico de edad de 40 es cuando decimos, ¡ay! Ya no me muevo igual que antes, ya. ¿Qué consejos, qué 3 consejos nos daría cada una de ustedes? Para mí, sí o sí, entrenar fuerza. Eso en cada etapa de la vida. Me da igual si son los 30, los 40, los 50. Mi mamá recién empezó a entrenar con 78 años, hace 2 y tiene 80.
para buscar una autonomía y conectar con una fuerza física de que nos dé energía, esa energía que la oxigenación del músculo y de la mitocondria proporciona, pero una fuerza interior. A más fuerte te ves, más fuerte te crees. Es algo así. El segundo, no creerme lo que me cuentan. Okay. Leer podcasts, un montón de mujeres de toda América Latina, para las mujeres hispanas en especial, porque la menopausia, por ciertos estándares vinculados a la maternidad y a la belleza, les golpea más, y eso también lo vemos en España, la presión social. Busca amigas, ríanse, salgan juntas a cenar, al teatro, busquen espacios de relación, como cuando estás embarazada, que buscas unas que te puedan entender como a ti, pero con conocimiento. Pásense en el libro entre ustedes, esos recursos que vamos elaborando entre mujeres, sería para mí el segundo recurso. Y el tercero, del cual hablamos un poquito también en el libro, y eso puede empezar mucho antes, eh, eh, la alimentación y el sueño, aunque vayan en uno, es como que el sueño es un superpoder y está cada vez más asociado a prevención de cáncer, a prevención de enfermedades autoinmunes. Nuestro sistema nervioso necesita un descanso, y con cosas técnicas que hay, a veces recursos de meditación, a veces recursos naturales, hay que empezar a dormir bien y no dejarlo para luego, y también cuidar mucho lo que comemos y adaptar la alimentación a cada etapa, ¿no? Los profesionales de la salud nos están diciendo que mucho más allá de un estándar desfasado del índice de masa corporal, porque las mujeres fuertes siempre vamos a pesar más, el músculo pesa. Hay algo con la nutrición de poder salirse de los ultraprocesados, pero aunque no te guste cocinar mucho, ponértelo fácil para poder nutrirte, ¿no? Nutrir y comer bien. Perfecto, me encantan. Adriana. Sí, yo la verdad que hay como tres que yo creo que ya tenemos así como muy, muy trallados, ¿no? Ajá. Y esos tres para mí son fuerza, placer y comunidad. La fuerza Ok. además también entendida como ese espacio, o sea, esa doble definición de fuerza. La fuerza desde el entrenamiento de un cuerpo que sostiene, de un cuerpo activo, ¿no? Pero también la fuerza desde la perspectiva de la sabiduría, ¿no? Fuerza propia y conocimiento propio, ¿no? Sobre lo que sea. Además, esto es fundamental para nosotras como profesionales que trabajamos desde la perspectiva de género. Entender que la que más sabe sobre tu propia salud eres tú y no yo. Dar agencia a las mujeres sobre lo que les pasa y no estar en ese constante cuestionamiento sobre la salud, como que no saben muy bien qué les puede pasar, o incluso sobre ese cajón desastre, ¿no? El placer también, además, como espacio de movimiento constante, más allá del sexual, por supuesto el sexual también, pero un placer como desde qué es lo que a mí me gusta. Y también desde esa idea, ¿no?, de Adrienne Rich, que nos trasladaba, que era que una mujer conectada con su propio placer difícilmente será manipulable. Y a mí eso me parece bestial. Cuando realmente estamos ahí en algo que nos encanta desde la manera más propia que entendemos, es que no nos vale nada. O sea, ni ir al día siguiente a trabajar, ¿no? Es como esa parte de cuando estamos conectadas con el auténtico placer, estamos tan conectadas con nosotras mismas que desde ahí también sacamos de nuevo esa fuerza, ¿no? Esa sabiduría que tenemos. Y luego la comunidad, las referentes, el hablar entre nosotras, ¿no? Un movimiento que se va generando y que también de nuevo nos hace que estemos unidas. Pero me parece clave que para generar esa comunidad hayamos también transitado el placer
y la conexión con la soledad. Me parece que el Ok. territorio de la soledad elegida es un territorio muy importante de transitar para las mujeres y desde Ujú, poder estar bien, de poder sentirnos a gusto, de poder sentir conexión con nosotras mismas y poder elegir, ujú, ¿no? El estar solas y gozar de esa soledad, desde ahí se ujú. genera una comunidad muy fuerte. Entonces creo que la comunidad va de la mano de la soledad, porque la soledad es uno de los mayores miedos que tenemos las mujeres por esa herencia de no tener pareja, es estar sola, no tener familia, ¿no? Como que siempre nos hemos desarrollado desde ahí. Entonces vivirnos Sí. desde la soledad nos da mucha potencia luego para generar red y para tener comunidad. Entonces me parece que cada una de esas claves tiene otras que van de la mano, pero sin duda alguna yo creo que fuerza, placer y comunidad es algo que aparece Ujú. de manera reiterativa a través en el libro de señoras porque son 3 de nuestros mantras. A mí sí que también, oyendo a Adriana, uno de los placeres que me ha Ajá. traído la menopausia y de las saberes es la soledad. O sea, que yo estaba Mm, muy, muy, muy hacia afuera y yo ahora, si el plan que me ofrecen fuera no voy a estar mejor que en mi casa, con mis gatos, leyendo y tranquila conmigo misma, me lo pienso mucho, pongo mucho mejor el límite y digo muchas cosas que no, porque conmigo estoy bien. Y quería ujú, también dar un apunte sobre lo que nos cuesta a las mujeres utilizar las pesas y ir a los ujú. gimnasios. Los gimnasios no son espacios que estén hechos para nosotras. No sé allá en los Estados Unidos, pero aquí en Madrid, donde nosotras trabajamos y vivimos, buscamos una oferta de entrenamiento online con una profesional experta en salud femenina porque la mayoría no nos veíamos haciendo este trabajo de Ujú. fuerza en un gimnasio. Ni nos Ya. gustaba el ambiente, ni nos gustaba el tipo de entrenamiento, ni sabíamos que no conocían bien nuestro cuerpo, ¿no? Porque hay que cuidar mucho el suelo pélvico cuando entrenamos fuerza y no todos los Ujú. profesionales lo tienen en cuenta. Entonces ahí sí que también vamos haciendo comunidad porque, bueno, yo en el grupo en el que estoy entrenando llevamos juntas mujeres de 70 a 40 años 5 años. Entonces es verdad que Ujú. es online, pero es verdad que hacemos también ahí grupo, ¿no? Y lo que tenemos en común todas es que no iríamos nunca al gimnasio. Sí, es cierto. Es intimidante ese lugar o para aquellos que no estamos en forma como la sociedad lo acepta, es intimidante. Las máquinas, como tú lo dijiste, no están diseñadas para mujeres. Pero todos estos consejos me han encantado, esta información me ha encantado. Yo sé que las que nos están escuchando quieren saber más, por eso tienen que leer el libro Señoras, una guía integral de la salud en la menopausia. Ya está disponible en todo Estados Unidos. No sé si ya están en Latinoamérica o el plan es llegar a Latinoamérica también. La verdad es que ahí me pillas un poco. Yo creo que es Puerto Rico, Canadá, Estados Unidos, porque no sé si a Por más ahora. sitios tienen los derechos. Estas cosas no me las sé muy bien. Ok, no se preocupen, nosotros las vamos a mantener informadas, chicas. Está disponible en Amazon. Yo les voy a poner el enlace en la descripción de este episodio para que si están manejando o si están cocinando o si están donde quiera que estén, no se preocupen. Nada más se van a la parte de abajo del episodio. Ahí les voy a poner el enlace. Solamente le dan clic y pueden ordenar su libro, Señoras, una guía integral de la salud en la menopausia. Yo les agradezco inmensamente porque aparte de informar a nuestra gente de Rollos de Mujeres, esto para mí ha sido como que un alivio, un respiro, emocionada estoy de estar haciendo conciencia de lo que es este tema para que cuando ya me toque, ya no vaya asustada como en enero que fui asustada cuando, como ustedes lo dicen, ni siquiera son síntomas todavía relacionadas con la menopausia en sí, pero con todo ese bombardeo de desinformación que yo he estado recibiendo, pues estaba toda asustada. Les agradezco inmensamente, Adriana y Tania. Ojalá que podamos conectar en un futuro para hablar de temas específicos de cada uno de sus campos, porque a mí me emociona poder compartir este tipo de información con nuestras mujeres de habla hispana aquí en los Estados Unidos. Pues muchísimas Muchas gracias. gracias, Ana, por abrirnos las puertas ahí en Texas.
Gracias a ustedes, suerte con su libro y nos vemos pronto. Por mi parte, muchas gracias por acompañarnos en un episodio más de Rollos de Mujeres Podcast. Mi nombre es Ana Cruz, nos encuentran en todas las redes sociales, @Rollos de Mujeres y Rollos de Mujeres Podcast. Y por supuesto, artículos. Tengo un giveaway porque me mandaron 2 ejemplares del libro de señoras. Lo tengo en rollosdemujeres.com, así que chicas, láncense en este momento. Este es un libro que toda mujer, no importa la edad que tengamos, tenemos que tener. Muchas gracias, chicas.